En mi casa, la hora de la cena es el momento para ponernos al día en lo que está pasando en nuestras respectivas vidas y platicar. Me encanta echar cuentos y escuchar a mis hijos, pero quedé perturbada cierta noche, hace ya unos meses, cuando uno de mis hijos, ya un adulto, me reclamó: Mami, no puedo creer que me mandabas dopiado a la escuela. Se refería al medicamento que le daba de pequeño para tratar un supuesto déficit atencional. Pero es cierto que lo padecía, era necesario medicarlo, y lo que me queda dando vueltas en la cabeza es: ¿tomé la decisión correcta como mamá? Ese es el tema de hoy, en un sorbo a la vez. Buenos días, me acompaña Dariana González, especialista en TDAH, trastornos de aprendizaje y trastornos de conducta. Además, es miembro de CHADD, que es la principal organización de Estados Unidos que atiende a personas afectadas por el trastorno de déficit atencional e hiperactividad y sus familias. Bienvenida, Dariana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por Me invitarme. siento muy honrada, te digo la verdad, porque sé que tienes la agenda súper llena, ¿cierto? Siempre hay espacio para hacer estas cosas, así Bueno, que me parece gracias. muy bien porque creo que es importante lo que vamos a hacer hoy. Y la idea no es decirle a las madres qué tienen que hacer o no, qué tienen, o sea, no haz esto o haz lo otro, sino creo que es importante que las madres se informen, recojan las herramientas necesarias para poder tomar las mejores decisiones para sus hijos, ¿cierto? Sí, sí, y de hecho en la mayoría de los procesos terapéuticos funciona de esa manera, ¿no? Como poder brindar herramientas, brindar información también y que eso funcione o sea como la base sobre la cual tú tomas decisiones, ¿no? De manera informada, entendiendo cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones que pueda tomar, qué herramientas y qué recursos tengo también, ¿no? Que es la idea un poco enfocado a TDAH, es como cada familia que está informada sobre el diagnóstico, sobre esto, cómo impacta la vida de su hijo, cuáles son las limitaciones, pero también cuáles son las oportunidades y cuáles son las ventajas que puedo tener de las cualidades que tiene mi hijo. Siempre me gusta decirle a las familias como, ok, la insistencia que hoy ves en él de dame el chocolate, dame el chocolate, dame el chocolate, pues puede ser lo que lo lleve a hacer su empresa a futuro, de que sí, yo quiero hacer esto y lo quiero conseguir aunque me digan 5 veces que no. Entonces, es importante pues ayudar a equilibrar un poco este estigma del diagnóstico de que si tienes déficit de atención es algo que está muy mal o que va a limitar muchísimo lo que tú quieras hacer en la vida. Sí, yo por mi parte no lo veo tanto como un estigma. Yo tengo 5 hijos y de mis 5 hijos, en su momento ya son todos adultos, productivos, profesionales, bellos. Pero 3 de ellos en su momento fueron diagnosticados con déficit atencional. 2 de ellos con hiperactividad e impulsividad y uno con inatención. Ujú. Digo, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya hace 15 años puede ser. Entonces, quería preguntarte, tú escuchaste lo que me pasó, que mi hijo ahora de adulto me reclamó que mami, tú me mandas dopeado a la escuela. Entonces digo, ya mirando para atrás no puedo hacer nada, Ujú. pero por eso quise agarrar la oportunidad para hacer un poco de docencia con las mamás, porque sabes, uno a veces se deja no influenciar porque obviamente las escuelas quieren lo mejor que es para los hijos de uno, y cuando uno busca una asesoría profesional también es lo mismo, Claro. pero buscar como ese balance, porque sí me dolió que tantos años después todavía le queda eso. Le dije, pero papito, ¿cómo así quedó peor? Me dice que mami, yo me sentaba en el escritorio y estaba así, y él de broma me decía, mami, lo único que me faltaba era que me chorreara un poco, y que ya, no, no seas tampoco, pues. Pero entonces, por eso es lo que quiero desarrollar también un poquito. Claro. Comencemos con lo básico. ¿Qué es lo que se denomina como el TDAH? Un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Ahorita mismo el diagnóstico para todas las personas que cumplen los criterios es TDAH con 3 tipos de presentaciones. Presentación predominantemente inatenta, presentación predominantemente impulsivo hiperactivo o presentación combinada. Entonces, eso diferencia cómo se ve el diagnóstico en la persona, ¿no? Como si principalmente vas a ser inatento.
Y esto ha variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, creo que nos quedó muy marcado y que en algún momento o tenías TDA o tenías TDAH, porque o tenías déficit de atención o tenías déficit de atención con hiperactividad. Y actualmente para todos el diagnóstico es TDAH con estas variaciones en la presentación. Y eso ha pasado también un poco respondiendo a que la presentación de los síntomas a lo largo de la vida puede cambiar. Un niño que tiene 8 años puede tener una tendencia mayor a que haya hiperactividad y esa hiperactividad motora a lo largo del tiempo puede irse cambiando. A lo mejor ahora no me paro, no muevo, no toco todo, no me muevo por todos lados, pero sigue habiendo una hiperactividad de otro tipo que puede darse de forma motora, pero también se puede dar de forma mental, donde pienso demasiadas cosas a la vez, me cuesta relajarme, los pensamientos tropiezan unos con otros y puede detonar, incluso desencadenar incluso síntomas ansiosos. O sea, si tu cabeza da vueltas, vueltas, Si vueltas, una cosa vueltas, desencadena en la otra. pues puede tener síntomas de ansiedad a lo largo del tiempo. Hay también la hiperactividad que aparece de forma verbal. Entonces, este niño que se movía por todos lados puede ser un adulto que habla sin parar también, ¿no? Como, y que le cuesta respetar el turno, o que entonces va a ir cambiando a lo largo del tiempo y que eso hace que tu presentación pueda ser diferente Pero también. una pregunta, te escucho hablando de ser muy intranquilo, de ser muy... Esas no son cualidades que también son propias de los niños. Sí, O sea, un niño sí, sano, o sea, no son rasgos de ser un infante o un niño sí. sano, con energía. ¿Dónde marcas la diferencia entre tener el trastorno y no? Esta es una de las razones por las cuales se habla mucho del sobrediagnóstico, ¿no? De que, bueno, es intranquilo, pero tiene 6 años, pero tiene 8 años, o sea, puede ser ¿Cuál es intranquilo. la cifra, el promedio de personas que, o sea, los estudios que Que indican tenga. si la población Bueno, en infantil, población panameña, el último estudio que se hizo arrojó un 7% de la población que cumplían con criterios diagnósticos para el TDAH. Em, Es muy importante la pregunta que me acabas de hacer, porque creo que es una de las que más debato en el consultorio, ¿no? Como cuando esto es una característica típica de la edad y cuando esto forma parte de un diagnóstico. Las evaluaciones tienen algo que se llama baremación, que es como una medida promedio esperada para la edad, ¿no? Y eso sucede en talla y peso. Tú vas al pediatra y el pediatra la curva de la crecimiento, me curva de acuerdo. crecimiento que dice, mira, él debería estar aquí y está aquí, ¿no? Y eso está haciendo, probablemente si lo compara con una curva de crecimiento de unos niños en Alemania, va a ser distinto. A lo mejor somos pequeños para la curva de crecimiento de Alemania o en otros contextos puede ser diferente según cómo somos, cómo es nuestro fenotipo, ¿no? Cómo somos nosotros genéticamente en cada población. Pero lo cierto es que en el déficit de atención también están estos baremos, que es lo que nos dan las evaluaciones. Hay evaluaciones estandarizadas que nos permiten evaluar. Nosotros, por ejemplo, la actividad motora la evaluamos con una evaluación que tiene un sensor de movimiento que te dice en movimiento, en cuánto se mueve para su edad, comparado con niños que se evaluaron de la misma manera, que también tienen 7 años, 8 meses, 2 días, y también es niño o también es niña, porque hay diferencias entre el sexo. Tengo entendido que creo que los varones son más propensos o es igual. Hay una población más alta ahorita en niños, ha habido a lo largo del tiempo, hay más niños con TDAH que niñas. Hay algo que se está evaluando muchísimo en este momento y que está en todos los congresos, que es el masking, que es el enmascaramiento que se da en las niñas. Es algo como el culturalmente tenemos como entre las mujeres y los hombres algunas cosas permitidas y otras no. Entonces, culturalmente también impacta que a lo mejor los hombres tienden a ser un poco más externalizantes y permiten, o sea, pueden como si tuvieran algún permiso de sí portarse mal o sí pararse. Entonces, esta niña que sí tiene Tiene que TDAH, ser más lady, ella más tiene que ser más señorita, lady, sí. ajá, exactamente. Entonces, ella es muy probable que tienda a enmascarar los síntomas
y se ven de otra manera. Entonces, puede que somatice, puede que tenga síntomas de ansiedad, puede que tenga algún tipo de dificultad en la etapa de la adolescencia con su propia percepción. O sea, hay cosas que luego, a la medida que va pasando el tiempo, revisas criterios diagnósticos y es una niña que tenía TDAH. Entonces, eso también se está evaluando como para tratar de balancear un poco que cada vez más temprano podamos mirar a las niñas para evitar estas consecuencias que hay a futuro de no tener un diagnóstico Ya, o sea temprano. que no necesariamente es que los varones son más propensos, Ujú. sino que las niñas hay error con diagnóstico, o sea, hay un underdiagnosing En o niñas, sea, en las niñas. actualmente sigue O sea, siendo, pasa sí, desapercibido, pues. O actualmente. sea, no se detecta, esa es la palabra, no se Exacto, detecta. no se detecta. Pero actualmente los números siguen siendo que hay más niños que niñas. O sea, no sabemos si en algún momento, pues simplemente vamos a tener más niñas que equipare un poquito, pero no quiero decir que tal vez sean iguales entre los dos y que hay la misma cantidad de niños que niñas, porque no es lo que han mostrado los estudios hasta el momento. Es como ahorita que estamos todavía, que incluso estamos en una era en la que le estamos dando como mucha atención a los procesos de las mujeres, así como hormonalmente en la etapa madura, así como en todas las ramas, pues también en el déficit de atención se está dando un poco más de información al respecto del TDAH en la mujer y hay organizaciones en este momento que están evaluando muchísimo cómo atiendes tu TDAH desde tu feminidad, desde tu ciclo menstrual, que puede cambiar muchísimo los síntomas y cómo los vives. Entonces, eso es algo que está ahorita en mucha Pero exploración. una pregunta, ¿eso es algo que los niños y los jóvenes they overgrow o es algo que los acompaña toda su vida? El TDAH sí es un trastorno de neurodesarrollo que está desde el momento del nacimiento hasta siempre. O sea, no es Bueno, pero algo que entonces creo que te mis hijos quitas. fueron mal diagnosticados Ajá, porque un día dije, ¿sabes qué? No los voy a medicar más. Y gracias a Dios son personas, o sea, son personas que tienen vida súper exitosas. bien y nunca, viendo los adultos, jamás Mm, pensaría, que, oye, tiene o tuvo déficit atencional. sí, Entonces eso me lleva a la pregunta de que, ¿no será que las escuelas a veces sienten el reto de tener que manejar niños que son extremadamente mm, intranquilos sin caer en el diagnóstico de déficit atencional, sí, pero prefieren como mandarlos a que los evalúen, mandarlos, claro, porque digo, entiendo a la escuela, es muy difícil tener orden en un aula de clases cuando tienes dos o tres elementos que te interrumpen el orden del día, claro, pues claro. entonces esa es una preocupación que tengo que creo que es Sí, válida. 100%. Y muchos papás lo piensan también. El hecho de que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros tenemos una etapa crítica del neurodesarrollo entre los 0 años, desde que naces, hasta los 8 años. Nunca tu cerebro crece más y se desarrolla más que en esa etapa, ¿no? Sigue habiendo plasticidad cerebral, sigue habiendo mucho de ese desarrollo y incluso hasta anteriormente, o sea, pasamos como por un corte a los 18, después a los 21, después a los 25, todavía estamos viendo que el prefrontal, que es de la parte del cerebro que depende más el control atencional, hasta los 25 años todavía estamos viendo maduración. Quiere decir que si tú tienes un trastorno de neurodesarrollo y el órgano, el que te va a permitir hacer esas funciones está en desarrollo, tu etapa más crítica para tener esas habilidades es esa. Es entre que naces hasta que tienes 21 años. Y eso hace que vayas a ver síntomas más disruptivos en esa etapa. ¿Por qué? Porque todavía no tienes la capacidad de compensar con tus habilidades. Entonces, si ya yo tengo 20 Y años, madurez también, uno madura y la madurez esa madurez es juega a un la, papel muy importante. exactamente, la madurez a la que me refiero, que el cerebro está en maduración, está en crecimiento y desarrollo, y hay partes incluso que todavía no estaban formados cuando tu hijo tenía 12 años, pero que ahora que tiene 21 y tiene todas estas áreas desarrolladas, pues a lo mejor en este momento él no es que no puede recordar que tiene una cita, pero ya tiene el hábito de que toma su teléfono, lo anota, lo apunta y llega a la cita puntual, ¿sí? Pero no lo podía hacer cuando tenía 7 años. Y ahí es donde entra la escuela, que es en el periodo escolar, claramente la escuela
toma esas banderas rojas o saca más rápidamente esas banderas rojas porque la escuela es como un laboratorio. Tienes 20 niños, con suerte 20 niños, pero puedes decir 30, 35 niños en un salón, que es como el baremo del que hablamos al principio. Todos estos niños, uno un poquito más, otro un poquito menos, pero pueden seguir el ritmo de la clase, pueden copiar del tablero, pueden responder a esto. Y cuando yo me estoy dando cuenta que estos 2 niños o que estos 3 niños no lo están haciendo a este ritmo, se están quedando rezagados, estoy pensando, algo puede estar pasando con ellos porque no están yendo a la par. Ellos tienen esta curva de crecimiento dentro del salón y es lo que hace que levanten las banderas rojas más rápido. Con otros de mis hijos me decían que no es que es muy inteligente y se aburre en el salón. Ujú. Entonces hay diferentes cosas que hay que Sí, tomar en consideración. Yo te cuento lo del medicamento, yo se lo daba a mi hijo en la casa antes que fuera para la escuela y no se lo quería tomar y yo lo obligaba y me siento tan mal. Creo que esto te lo conté cuando hablamos por teléfono. Un día estoy bajando por el ascensor de mi casa y sabes, el ascensor tiene la puertita donde está el intercom para llamar y no sé por qué me dio por abrir la puertita y cuando lo abro veo como 7, 8 pepitas de Concerta ahí tiradas y yo en vez de hablar con mi mamá lo regañé porque me di cuenta el niño se metía la pastilla en la boca, y se la montaba en botaron el después. ascensor y lo botaba. Entonces me siento mal, digo, ahora ya no puedo hacer nada al respecto, pero en el momento, en vez de escucharlo, lo regañé. ¿Y qué hice? Entonces le conté a la escuela me dijo, no se preocupe, mándenos el frasco aquí y aquí se lo damos en la escuela. Y un día que fui a la escuela, que entré a la enfermería, vi el botiquín, habían como 10 12 frascos, o sea, lo que me da a entender de que había una sobremedicación y un sobrediagnóstico. No puede ser que hay tantos niños con eso. Claro. Entonces, ¿cuáles son las señales que una mamá, o sea, para escuchar su instinto, la mamá tiene, entonces la mamá quiere hacer lo mejor que es para su hijo, pero ¿qué son las cosas que uno tiene que tomar en consideración cuando está buscando tomar la mejor decisión? Me encanta esa pregunta porque yo creo que es como el núcleo donde queremos llegar. Em, Quiero decirte 2 cosas. Uno, el déficit de atención no sale en un examen de laboratorio, no sale en una radiografía Pero por eso también es más y difícil, eso, porque está exacto, abierto a la interpretación del profesional que lo sí, ve. No es sí, como que te sacas el colesterol y hay un número, sí. el número, o sea, no hay un rango de referencia. El número y el rango está en las evaluaciones psicológicas, que es la prueba, pero no, como no está en algo físico, como que tú digas, no, es que le sacaron la sangre y tiene la glicemia en esto, tengo que darle insulina, porque si no, pues hay una consecuencia. No hay una consecuencia médica física tangible que pueda haber y eso nos llena a veces de culpa de tener que dar un medicamento cuando es necesario un medicamento, porque pareciera que fuera opcional, porque si no se lo doy, no tengo que correr a urgencia, como si no le doy insulina, por Sí. ejemplo, o algún otro medicamento en general. Entonces, eso hace que, digamos, ¿será que yo me estoy dejando coaccionar o estoy dejando y que es importante, pues, tener un diagnóstico certero? Sí hay una confusión en muchas ocasiones, pero la principal recomendación que puedes tener es busca profesionales que tengan experiencia en el TDAH, haz evaluaciones continuas, porque esto no es un tema de que evalúo hoy, tengo estos resultados, tomo una medicina y ya. Y el tratamiento del déficit de atención se llama multimodal, que quiere decir que tú requieres, una persona que tiene TDAH puede requerir varias cosas. Y no necesariamente Y no medicamento, ¿no? necesariamente medicamentos, pero y eso lo va a determinar, pues, el médico tratante, en Panamá el neuropediatra o el psiquiatra que son los que pueden hacer una recomendación farmacológica al respecto del tratamiento, y que también pueden ver si no es necesario y si tienes que ver algunas otras opciones. Por ejemplo, puedo decirte, a ver, a veces pensar que voy al psiquiatra o que voy al neuropediatra es como que voy a la farmacia. Voy allá si mi hijo necesita medicina. Y en verdad, a veces puedes ir porque tienes síntomas atencionales, porque tu hijo se ve con poca energía, porque se cansa, porque busca dónde recostarse rápidamente, porque no retiene la información.
y pueden hacer exámenes de laboratorio, a lo mejor tiene vitamina D3 baja Sí, puede o ser un alguna montón dificultad de con la otras tiroides. cosas. Y entonces este médico puede decidir, hagamos evaluaciones, o muchos niños tienen, tienen síntomas de TDAH, pero no duerme bien, se despierta en las noches, tiene dificultades para concentrarse, tiene dificultades para retener la información, y una vez que visitan al neuropediatra, hacen un electroencefalograma y puede hacer alguna diferencia en él a lo largo del tiempo. Entonces, es importante que esto es como un pasito dentro del diagnóstico, que es la visita médica, y por otro lado, la recomendación a cuáles son las terapias adecuadas, porque existen varios tipos de terapias. Es- hay un estudio de 1999, que es el estudio más robusto, donde compararon niños con tratamiento farmacológico solo, niños con tratamiento farmacológico más terapias conductuales, cognitivas conductuales. Compararon niños que solo recibían la terapia cognitiva conductual y niños que sus familias solo recibían psicoeducación, que era como esta información comunitaria al respecto del déficit de atención. Y lo que arroja este estudio, por 10 años de seguimiento, no es como los vimos, los evaluamos. Siguieron a estos niños que fueron creo que entre 5 y 9 años, entre 7 y 9 años. em, los siguieron por 10 años. Siguieron a estos niños desde los 7 años hasta que tenían 19, 20 años, que es lo que llamamos estudio longitudinal, que O sea, claro. se alarga en el tiempo para ver los efectos que hay. Y al final, la conclusión de esto es el mejor tratamiento para el déficit de atención es multimodal, que reciba la terapia cognitiva conductual o en los casos en los que requiere medicación, que reciba tratamiento farmacológico, que sus padres puedan ser parte de la terapia con esta parte psicoeducativa y de entender qué cosas tengo que poner en el contexto para que haya una atención más integral y que al final quienes tenían mejor, o sea, los resultados mejores estuvieron en quienes podían recibir esta, digamos que esta diferenciación entre qué es necesario para ti, o sea, O qué te sea, que no hay beneficia a un ti. one size fits all, cada No. uno tiene que evaluar y buscar lo que es mejor. Dime algo, ¿es posible tener déficit atencional y eres un desastre en la escuela, pero cuando llegas a la casa te puedes sentar a armar tu Lego o a armar o sea, ¿es posible o esa intranquilidad se debe manifestar en todas las facetas de la vida del niño? Hay varias situaciones. Hay ocasiones en las que en la escuela voy súper bien, no tengo dificultades para seguir instrucciones, para mantenerme en la clase y en la casa le cuesta muchísimo, los padres se quejan mucho. Es importante como criterios diagnóstico que los síntomas nucleares del TDAH, que son la falta de atención, el control de los impulsos, o sea, depende de la presentación, ¿no? Porque si es inatento, solo inatento en varios ambientes, entonces su presentación es predominantemente inatente, no tiene hiperactividad y no tiene impulsividad. Por eso Pero debería mantenerse debe siempre. mantenerse por lo menos en 3 ambientes, que tú digas, bueno, esto pasa y le pasa en el colegio, y le pasa estando en la casa, y le pasa cuando sale con los amigos, o sea, los síntomas nucleares deben estar de manera No, porque a constante en varios veces lo ambientes. diagnostican como inatención y tal vez es que no le interesa la escuela, Sí, ya sencillamente no le interesa, se aburre, no quiere estudiar, le da pereza sí. y Sí, que se así pueda puede mantener ser. en el tiempo también, o sea, Sí. que no es un tema de que en este momento justo coincide con que hay una mudanza, coincide con que, le cambiaron la teacher y esta teacher a lo mejor no le gusta, no se siente motivado, o sea, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en la diferenciación diagnóstica. Si tienes un profesional, si quien evalúa a tu hijo o hija es un profesional capacitado en déficit de atención, que tiene experiencia atendiendo familias con déficit de atención, puede hacer esa diferenciación diagnóstica. Si no tiene la experiencia, pues sí puedes entrar dentro de este cuadro que dices de esta sobrediagnóstico o esta referencia que en realidad no es lo adecuado. Tú mencionaste que 7% de la población, o sea, son diagnosticadas en Panamá Ujú, con el trastorno. ujú.
¿Tú has visto una diferencia en hace 15 años al día de hoy? Porque hoy en día hay tantos estímulos externos, que si el Fortnite, el celular, la computadora, Ujú. ¿todo eso ha afectado o se mantiene igual? Es una curiosidad que tengo. Me gustaría respondértelo no con mi experiencia individual, porque creo que sería menos objetiva. O sea, lo que se ha visto a lo largo del tiempo cambiando, que hace 15 años no teníamos teléfonos y computadoras y que ahora sí hay más estímulo, es la gravedad de los síntomas, que en este momento las personas que tienen déficit de atención tienen un reto mayor de mantenerse atentos porque tienen más estímulos alrededor. Te digo, a veces Ujú. pienso que yo tengo déficit atencional, te digo, no me puedo leer un libro, tengo que estar, es algo horrible. O sea, estoy bromeando, obviamente Claro, no, pero los tiempos en que vivimos representan un reto mayor. sí, Imagínate, si para nosotros como adultos es difícil, para los niños debe ser terrible. sí, Leí un estudio de que entre más pequeños los niños, porque hasta los bebés le dan tabletas, que eso interfiere también 100%, 100%. con su conexión de las neuronas o no, no Sí, sí. sé. Tú me lo podrás explicar mejor, Sí, ¿no? el hecho de la digitalización temprana está causando muchas dificultades en el neurodesarrollo, porque tu cerebro no está listo para procesar la rapidez de estos estímulos, los colores, los sonidos, lo rápido que va todo esto. Y además de que no estoy listo para verlo, dedico tiempo a estar en esa pantalla cuando debería tal vez estar gateando, construyendo, armando, y estos hitos del Yendo al desarrollo se van quedando parque, atrás. paseando, haciendo deporte, Sí. jugando en el surradero, en el columpio, Y todo eso eso. causa un desbalance y una dificultad para conseguir estos hitos del desarrollo que empiezan a darse de forma más tardía. Entonces, sí es cierto, por ejemplo, en este momento se está discutiendo mucho en varias organizaciones internacionales el tema de los hitos del desarrollo con el gateo, porque hay algunas organizaciones que han sacado el gateo como un hito del desarrollo, como con que se desplace está bien, y hay otras realmente están en esta disputa, ¿no? Y hay otras que dicen, no, es que el estímulo del gateo es importante para su desarrollo neurológico. Entonces, lo que generas, el beneficio que tiene tu cerebro de moverte es un beneficio increíblemente grande, tanto para cumplir el hito del desarrollo como para continuar haciendo otras No, actividades. oye, me estoy súper sorprendida con lo que me acabas de decir porque conozco bebés que nunca gatearon, Ujú, gateaban para atrás o hacían burrito y de repente un día caminaron, ujú. pero no es la norma. Digo, al final todo el mundo llega a sus diferentes, digo, todos los niños que son sanos llegan a esos diferentes hitos, caminan, corren, todo así. Pero Pero, muchos lo saltan, hay muchos que lo saltan y cuando hay una dificultad del neurodesarrollo tienes más tendencia a saltártelo. O sea, si tú tienes un niño bello de 4 meses que no sabes todavía si va a tener TDAH, ese niño que no sabe si va a tener TDAH tiene más probabilidad de saltarse ese hito del desarrollo de gatear que un niño que no va a tener TDAH. mira Entonces, tú. si tú le prestas más atención a los hitos del desarrollo, y por eso los pediatras que están especializados en neurodesarrollo, que van mes a mes como siguiendo, ya se sienta, ya se voltea, ya hace esto, juegan un papel muy importante en lo que va a ser a futuro los trastornos de neurodesarrollo, porque si tu hijo que tiene 4 meses, que no sabe si tiene, que ahorita es perfecto, pues, ¿no? Y sigue siendo perfecto a lo largo del tiempo, independientemente de lo que tenga, pero va a tener TDAH si tú cuidas que a los 7 meses, que a los 8 meses favoreces el movimiento, ayudas a que gatee y sigan ese ejercicio, vas teniendo como un colchón base que te ayuda a que lo que tiene que compensar tu cerebro no sea tan significativo. Ahorita hay técnicas enfocadas a el control de reflejos primarios y que esos reflejos se puedan integrar y consolidar, aunque tú tengas 10 años, porque puedes tener un reflejo así como cuando tienes un bebé en meses que tú como que sientes cierto vacío y abre las manos. Sí. Esos reflejos primarios, hay algunos de estos reflejos que no quedan integrados de forma adecuada y que un niño de 10 años
puede tener dificultades para mantenerse sentado el tiempo adecuado, para mantenerse atento, porque en ese momento que hay más exigencia cognitiva, se activan mis reflejos primarios, que no fueron integrados por falta de movimiento cuando era un bebé y que ahorita, aunque tengas 10 años, lo puedes trabajar y lo puedes integrar. Entonces, es importante que siempre tengamos como esta referencia profesional de ya se cumplió todo lo que se tenía que cumplir en esta edad, qué tengo que estimular en este momento, evitar y retrasar todo lo que se pueda en las pantallas para tratar de que no hagan interferencia con el desarrollo neurológico del niño. 100% extraño esas épocas. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú como profesional sientes que hay un sobrediagnóstico o sea, cómo lo ves? O sea, ¿te llegan pacientes referidos de las escuelas o gente con la inquietud? Yo ¿Cuál es tu creo, experiencia? Y no lo pregunto para hacer una crítica innecesaria, pero creo que le resta importancia y seriedad a los niños que de verdad tienen la condición. ujú, Cuando ya todo el mundo tiene déficit atencional, entonces ya pierde la seriedad para el niño que de verdad tiene sí. ese que necesita esa atención más personalizada. Yo creo que hay mucha información en este momento y eso está haciendo que incluso adolescentes o niños que están viendo en redes sociales contenido de TDAH, un porcentaje de eso, hace 2 años estaba en el Congreso de Canadá y presentaron un estudio donde hablaban sobre el 72% de información inadecuada en TikTok sobre TDAH, o sea, de información de somos que no tenemos dopamina o sea, que O hace sea, como la gente hace generalidades contenido hablando de eso. Que hablando yo no sobre tengo TDAH. TikTok y ahí yo no puedo con las redes sociales. Solo tengo Instagram y quiero borrarlo a veces, pero Sí, sí, esa información bueno, que lo hay para el TDAH y lo hay para muchas otras cosas en las que tú dices ahorita, bueno, esto que están diciendo como que no es tan cierto, o sea, esa falta de fuente es confiable. que ese es el problema Ujú. para todo en el mundo, todo. Uno creemos todo lo que vemos. Sí. Bueno, yo no, pero Sí, generacionalmente y hablando. yo creo que hay una popularización de este tema de que hay un sobrediagnóstico, pero cuando revisan cifras de cuántos están diagnosticados, en verdad no sigue saliéndose tanto del rango al que ya estábamos viendo que estaba. Pero creo que también sucede que hay muchos papás que ven síntomas en los niños y que a lo mejor, bueno, lo llevo a algún tipo de terapia o algo, pero no quiero hacer una certeza diagnóstica, que repito, solamente tienes una certeza diagnóstica si visitaste al neuropediatra o si visitaste al psiquiatra. No terminas tener como a fondo si lo tiene o no lo tiene, y como que se termina quedando con esta etiqueta de que tiene TDAH y que a lo mejor hay reflejos primitivos activos, a lo mejor es un niño que a lo mejor tiene 7, 8 años y se está moviendo más porque hay una dificultad de terapia ocupacional o de sensibilidad que está. Hay un tema con la alimentación también de forma significativa. O sea, hay varias cosas alrededor como para que veamos síntomas que se parecen al déficit de atención y definitivamente, como en todo, creo que también pueden haber profesionales que no tengan tanta experiencia en el déficit de atención y que puedan sugerir que a lo mejor el niño tiene TDAH cuando no lo tiene o no lo has visto a fondo, pues. Mira, yo después de esa conversación con mis hijos hice mucha introspección y llegué a la conclusión mirando hacia adentro mío. Yo creo que mi hijo no tenía déficit atencional. Bueno, no te lo puedo afirmar, Claro, pero sí tengo que admitir y me duele admitirlo. Yo creo que yo, cuando me ofrecieron el medicamento, lo agarré y se lo di porque era mucho más fácil, era muy más fácil darle la pastilla y era un alivio que ya no me estuvieran llamando a la escuela a darme quejas, que su hijo interrumpe la clase, que no se queda sentado, que molesta. sí, Entonces, creo que sinceramente siento que yo como mamá fallé. claro. Digo, tal vez en ese entonces no tenía al alcance de mis manos estas alternativas que estás mencionando ahora, Ujú, multimodal, de diferentes cosas que uno puede hacer, pero sí creo, y no lo hago para tirarme piedras a mí mismo, sino porque digo, seré abuela eventualmente, si Dios quiere. Estoy segura claro, que hay muchas mamás jóvenes escuchándome y creo que si queremos ser de verdad mamás enfocadas, tenemos que buscar lo que es mejor para nuestros hijos y no es lo que es más cómodo para una. Y creo claro.
creo que yo me equivoqué ahí y no me da pena decirlo Claro, porque no somos perfectas. claro, Yo 100%. tenía 5 hijos, eran chiquitos, bueno, en ese entonces el más pequeño no había nacido y uno a veces está agobiado y Sí, te llaman de la escuela a uno y te llaman de la escuela al otro. Y la verdad, cuando me ofrecieron eso, lo agarré y cuando era de verdad un alivio. Y cuando comencé a percatarme estas cosas de mi hijo, de que no quería tomar el medicamento, que decía que se sentía como adormitado, le resté validez, o claro, sea, me cerré y la verdad que lo admito, como mamá me equivoco. Entonces, claro, por eso para mí era importante tener esta conversación. No puedo cambiar el pasado, claro. pero sí creo que es una conversación importante con la que podemos crear más conciencia y al final eso es lo que queremos, lo mejor para los niños, para los jóvenes y no lo que es más cómodo para uno. Entonces, es importante asesorarse bien, escuchar tu instinto, pero escucharlo de verdad, Sí, pues. y hacer, a lo mejor hacer, creo que tal vez tu sentimiento pueda estar, y me corriges si no es así, pero tratando como de entender lo que me compartes, puede estar en que sientas que no hayas hecho como, como la verificación tan profunda y en varios momentos de su vida de esto lo necesita, no lo necesita, ¿sí? O sea, A él como le habían esto, mandado ludoterapia también, terapia de ajá, juego, pero el niño odiaba ir, no le, entonces ya lo llevé 2, 3 veces, después ya, quédate con la medicina. sí. Entonces, Y bueno, la psicoeducación, que es como, ok, ¿cómo yo entiendo el diagnóstico? Y creo que ahorita vivimos una época en la que puedes más fácilmente, pues, tener más información. En 2 días en Panamá tenemos el Congreso de TDAH, que lo hace Fundación Valórate todos los años, que reúne los profesionales principales en Panamá hablando de TDAH, dando cursos para papás. Yo voy a dar un taller sobre la terapia en casa, o sea, cómo puedes hacer tú de la casa, del día a día, del tiempo que tienes en la casa, recursos que ayuden. No es que vas a ser terapeuta, pero pero es importante tener límites en la casa y que los padres, ambos, ujú, el papá y la mamá, estén en sintonía sí, con cómo es la mejor manera de de atender, educarlo. sí, ponerle límites, horarios, Sí, estructura. Creo que todo eso sí, es importante. Creo que todos los niños necesitan estructura, sí. pero los niños con esta Déficit condición sí. necesitan, creo que incluso más, Más, sí, ¿cierto? sí, porque va a haber una insistencia mayor a saltarme ese límite, a como a empujar un poco la barrera que vayas a colocar del límite, pero hasta la ida al súper te puede ayudar a que tú digas, bueno, si mi hijo tiene una dificultad en su memoria de trabajo y no recuerda la indicación que le dan, cuando voy al súper le puedo decir, recuerda, vamos a buscar leche, harina, huevos, azúcar, ¿no? Y ese momentito te puede ayudar a entrenar estabilidad, pero entendiendo que él necesita a tu hijo, ¿no? Me encanta ese tip. ¿Qué otros tips nos puedes dar para las mamás En que nos están casa, escuchando? en En casa, en el ajá. súper, en el parque, donde sea. Mira, yo creo que uno, la rutina establecida de forma física y visual en casa, ¿no? Que yo pueda saber y tener establecidos en qué momento hago las cosas, qué pasa primero, qué pasa segundo, qué pasa tercero. No tiene que estar todo el día, pero por lo menos la rutina de la mañana, la rutina de la noche, el momento de estudiar. Hay algo que utilizamos en el TDAH que son las autoinstrucciones, ¿no? Entonces el niño con déficit de atención tiende a tener una dinámica con los padres en la que el papá va diciendo qué tienes que ir haciendo y el niño hace después de mucha insistencia, ¿no? Como que te digo, ahora cepíllate los dientes, ahora recoge la toalla, ahora métete en el baño. Ya yo se lo he dicho 1000 veces, él sabe que tiene que hacerlo así, pero no está. Entonces, cuando está de forma visual, cuando está acordado, ¿sabes qué, Juan? Yo me he dado cuenta que todas las tardes, cuando te toca ir a bañar, te tengo que recordar esto, esto, esto. ¿Qué crees que podemos hacer? Hay una habilidad increíble en los niños con TDAH que es el pensar fuera de la caja. O sea, el pensar, tener más ideas, son más creativos, integrar eso a esas conversaciones de poder decir, me estoy dando cuenta de esto, ¿qué podemos hacer distinto? Ah, bueno, vamos a hacer una listita, vamos a ponerlo aquí, ¿qué cosas crees tú que tienes que hacer? O sea, como hacerlo parte de lo que tú vas a aplicar. Las rutinas son importantes, los límites también son muy importantes de cuándo se hacen las cosas y cuáles son las consecuencias de que eso no suceda. Y es importante que los padres estén siempre en sintonía, Ujú. porque siempre hay uno en esa dinámica, uno es el que pone las reglas y el otro es el que es alcahueta. Y creo que Yo eso, creo que tenemos el pues, concepto de que si tú eres muy estricto y yo soy más flexible, tenemos un equilibrio y en realidad no tenemos equilibrio ninguno de los dos, ¿no? Creo que la base de esto es estar de acuerdo y también reparar
aquellas cosas que no salieron bien. Ok, entonces estar de acuerdo en reparar esas situaciones que no salieron como esperaba. Yo no quería que él comiera chocolate a esta hora y tú le ofreciste un chocolate. Es una buena oportunidad para que yo trabaje mi control de impulsos y yo pueda anotar chocolate y que pueda entonces ahora, después de la cena, decir, ¿sabes qué? Habíamos dicho que no comíamos dulce en la noche y que tú le acabas de dar un chocolate. ¿Qué va a pasar la próxima vez que le quieras dar el chocolate? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo negociamos? Para evitar que esa discusión esté frente al Sí. niño, para acordar con el niño también, ¿sabes qué? Ayer te comiste un chocolate, pero eso fue una excepción. La regla es, y reforzamos cuál es la regla, o sea, trabajar en cómo reparamos lo que no salió bien. Bueno, nadie dijo que ser padres es fácil. Sí, Es trabajo, pero es el trabajo más bello que hay en el mundo. sí, sí, yo creo que el mejor entrenamiento que tenemos como padres y la mejor como habilidad que podríamos aplicar en diferentes momentos de la vida con nuestros hijos es el poder repensar con ellos. Sabes que vi las pastillas en el ascensor. Cuéntame cómo te estás sintiendo con esto, por qué esto está pasando, qué hacemos, necesitas un break, vamos a buscar, o sea, pensemos en cómo lo hablamos, pero estamos tratando de edificar algo que muchas veces nosotros no tuvimos. O sea, nuestros padres muchas veces, viendo que estamos como cambiando cosas de generación en generación, nuestros padres no se acercaron a decirnos, ¿y esto cómo te hace sentir a ti? ¿No? Y retomar un poco cómo estás Yo creo que tú eres incómodo con más la joven tú clase. eres más joven que yo, pero en mi época no existía, esa era la ley del garrete, lo que te dicen es lo que es. Claro, No quiero, no siento, no, o sea, uno no se atrevía ni a discutirlo. yo no me atreví a discutirlo también, tampoco. O sea, creo que lo que decía es eso de estamos tratando nosotros de hacer algo distinto que no nos enseñaron tampoco a nosotros, ¿no? Y que vuelve a ser más difícil. Por allí leí algo que decía como que somos la generación que está conteniendo a nuestros papás y conteniendo a nuestros hijos. O sea, es como No, estamos en el medio de tener que no haber sido contenidos o sostenidos emocionalmente, tener que sostenerlos a ellos que no fueron sostenidos tampoco y tal vez de forma más dura que nosotros y sostener también a nuestros hijos emocionalmente. Igual creo que es con todo este tema de las terapias que puedas hacer. Yo estoy enfocada ahorita a trabajar muchísimo con universitarios, o sea, tengo niños, adolescentes y también universitarios. Y universitarios que están terminando años escolares y que van a pasar de una estructura en la que están en la escuela y a lo mejor tienen como una supervisión más constante a en la un... universidad estás por tu cuenta y eres responsable Sí. exclusivamente de ir a tus clases, de entregar tus tareas. Y hacer ese salto con déficit de atención requiere de algunas cosas. No es que va a ser significativamente diferente. Vas a tener algo muy bueno, es que si elegiste algo que te gusta, eso solo va a tener como este extra dopamina que no tenías cuando estabas en la escuela porque no estabas eligiendo, pero sin embargo el primer año de la universidad, si te vas afuera, es un año en el que tú estás viendo primero materias básicas que no necesariamente son la de business o la de esta materia o de esta De carrera la en carrera que particular, escogiste, sí. que a lo mejor todavía no me motiva y que necesito ahora más estructura, más límites. O sea, lo mismo que hablamos que teníamos que hacer en casa, lo necesita él para ahora, entonces, hacerlo para la universidad. Los recursos que ahora puedo tener a nivel tecnológico, o sea, una cantidad de cosas que necesitamos pues poder darles para hacer esta diferencia en los chicos que tienen el diagnóstico y que están haciendo este paso importante. Ay, qué bueno, te felicito, ¿no? Qué bien, o Gracias. sea, darle ese acompañamiento. Te agradezco mucho, creo que ya estamos sobre la hora, pero muchas gracias, Dariana. No sé si hay algo que crees que se nos quedó por fuera, algo que quisieras añadir. Creo que cubrí todas mis inquietudes. Muy bien. Bueno, no, yo complacida de poder compartir, de que sé que esta información la van a recibir muchas mamás y es como la vía, mamás y papás, es la vía que tenemos de poder educar y de poder compartir información. Yo creo que para cerrar es muy importante que entendamos que en este momento hay muchas alternativas desde que son muy pequeños terapéuticas para desarrollar sus habilidades sociales, para desarrollar sus habilidades
Mira, socioemocionales. hablando de no, para los padres es mucho más fácil, ay, el niño está tranquilo, dale una tableta para que no, ya, y eso es la comodidad del padre, no es lo que es mejor para el niño. Sí, Entonces tendemos a equivocarnos y esos errores repercuten negativamente en el bienestar de nuestros hijos. Entonces es importante 100%. lo que estás diciendo, que hay que sacar, o sea, no es fácil, es muy trabajoso, sacrificado, requiere tiempo, pero bueno, al final ese es lo más valioso que tenemos, entonces Claro, hay que pensar lo hay que mejor para... pensarlo como que, como lo valioso que es de decir, ahorita puedo sembrar una semillita de que este niño que tiene 9 años, que tiene dificultades para planificarse, que es impulsivo, yo quiero darle esta base incluso financiera de cómo administras el dinero, el uso del dinero, el uso del tiempo, para que sea un adulto que tenga todos estos recursos también. Estoy Sí, segura de que cada chico o chica con déficit de atención que tiene éxito en la vida académica, profesional, escolar, amorosa, también es porque ha tenido factores protectores como la familia, como la estructura, como el acompañamiento terapéutico, como el apoyo emocional, el estar. O sea, hay muchas maneras de acompañar a tus hijos en su desarrollo para el que tiene déficit de atención y el que no tiene déficit de atención también, que puede que tenga incluso más retos aunque no tenga el TDAH. sí. Bueno, Dariana, muchísimas Gracias. gracias, gracias por acompañarnos y gracias a todos los que sintonizaron un sorbo a la vez.